usted no está viviendo eso porque no estamos viviendo el poder del Espíritu Santo. Oye, esta nación ya debería estar cristianizada. Hay países que no necesitan tener más iglesias, necesitan que las iglesias que tienen sean verdaderamente iglesias. Hay países que no necesitan más cristianos, quizás que los cristianos que están ahí necesitan ser verdaderamente cristianos, discípulos de Cristo. Pero no vamos a ver eso a menos de que podamos abrir. Y en el propósito de colaborar para la extensión del reino y este propósito, déjenme compartir 8 cosas que son fundamentales. Rápidamente las voy a decir en el tiempo que me queda de asignación. Necesitamos entender de que en medio de todos los desafíos, este sigue siendo un tiempo para la multiplicación espiritual. Escúchame bien, multiplicación espiritual. Y para eso necesitamos, número 1, orar y movilizar a más personas a la oración. ¿Cómo quisiéramos, pastores, que los cultos de oración fueran así de llenos? Hay gente que llena estadios con grupos de música. Hay gente que llena coliseos con profetas y apóstoles que vienen a predicar algo que ya tenemos ahí en la Escritura, porque no van a inventar nada nuevo. Pero cuando tenemos que tener un encuentro cara a cara con el Rey de Reyes, cuando tenemos que llorar entre la entrada y el altar, los sacerdotes y ministros de Jehová, para decirle perdona, oh Jehová, a tu pueblo, como dice Joel capítulo 2, entonces ahí no está la iglesia. Ahí no llegan los creyentes. Me agradó llegar y entrar por esa puerta y allí en la última fila había una sierva del Señor de rodillas llorando y orando al Señor antes de que empezara esta reunión. Hace 2 semanas estuve en Manila en una iglesia misionera grande, la Comunidad Cristiana Fellowship, CCF, más de 10,000 personas. Era media hora antes de que empiece el culto y ya habían 3,000 personas en un pequeño culto de oración que hay previo a la celebración dominical. Claro, cuando uno ve tremenda iglesia y cuando uno ve que hay misioneros de ellos por todas partes del mundo y ve que están plantando en muchas iglesias, uno dice, Señor, ¿cuál es el secreto? Y le preguntaban al pastor en una reunión, pastor, ¿y cuál es el secreto? Sencillo, simple, hay que buscar a Dios. Jesús nos dijo que no podemos hacer nada sin Él en Juan 15:6. Por lo tanto, es muy importante que usted y todos los trabajadores permanezcamos en Cristo. Él es el que construye la iglesia, no usted ni yo. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas del pecado. Entonces, movilicemos a las personas a orar, alentando a cada trabajador a caminar en el poder del Espíritu Santo, continuando creyendo en Dios por cosas más grandes. No importa cuán cansado terminaba de su día el Señor, lo primero que hacía antes de que el día esclarezca, aun cuando era más oscuro, Él estaba orando delante del Padre. El Señor nos dio un modelo, pero a veces no seguimos el modelo de Jesús y preferimos seguir otras cosas. Déjenme decirle que cuando la iglesia está orando, es posible que llegue más gente a los pies de Cristo que cuando salgamos a evangelizar el día de mañana. Porque no hay poder que se resista a la oración. Rotas son las cadenas y los yugos son podridos y desmenuzados a causa del poder de la oración. La iglesia no crece saltando y brincando, la iglesia camina, la iglesia corre cuando va de rodillas. Y la primera semana del evangelismo global es enfocada en la oración. Así que usted tiene que irse con una visión de aquí. Tengo que hablar con mi pastor. Y si usted es el pastor que está aquí presente y me está escuchando, tengo que llamar a mi iglesia a orar. Porque la primera estrategia y herramienta de evangelismo sigue siendo la poderosa oración al Dios vivo. Al Dios poderoso, al que convence, al que transforma, al que cambia vida. Porque usted y yo no cambiamos a nadie. Hay mujeres que están tratando 20 años de cambiar al marido, no lo vas a cambiar. Hay maridos que quieren cambiar a la suegra, no la vas a cambiar. No vas a poder. Ese género no sale sino con ayuno y oración.
necesitamos dejar de estar trabajando con la gente amañada e ir a alcanzar a los que no han conocido a Dios. Tercero, hay que insistir en que esto no es solamente evangelizar, es un proceso gran comisionista de hacer discípulos. Por lo tanto, el tercer principio es insistir en la multiplicación espiritual. Debido a que Dios conocía el poder de la multiplicación, el primer mandato que Dios le dio al hombre en Génesis 1:28 fue: sea fructífero y multiplícate. ¿Sabía que los seres humanos pueden extenderse por toda la tierra a través de la multiplicación? Cuando estudiamos la palabra de Dios, hemos encontrado que está llena de palabras y frases que se refieren a la capacidad de multiplicarse. Tales palabras o frases incluyen multiplicar, ser fructífero, aumentar, producir, crecer, llenar la tierra, semilla. De hecho, el concepto de multiplicación aparece más de 600 veces en la Biblia. Imagina cómo sería el mundo si una persona tuviera un solo hijo. Lamentablemente muchas iglesias no están plantando nuevas iglesias. Es decir, que hay iglesias que siguen siendo la misma iglesia hace 50 años, ¿no? Debe plantar más iglesias. Usted tiene que preguntarse que Jesús en 3 años y medio formó un movimiento de discípulos. ¿Cuánto tiempo tú necesitas para formar un movimiento igual? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para tener generaciones de discípulos? Mire usted para atrás y si usted no tiene un discípulo, arrepiéntese de usted. Mire para atrás, si usted todavía tiene 20 años en el cristianismo y usted no es un abuelo espiritual, es decir, que tiene hijos y nietos espirituales, arrepiéntase. Porque usted ha estado jugando al evangelio. Porque usted ha sido un cristiano blandengue. Si usted no ve generaciones de discípulos, entonces usted ha sido negligente. Porque lo de Dios es multiplicar. Si las iglesias no están, si tú tienes una iglesia y no estás plantando una iglesia porque quieres que todos te lleguen a tu iglesia, querido ciego, arrepiéntase. Hay concilios enteros. Hace unos años en mi país, Ecuador, donde soy oriundo, un concilio con seriedad hizo una evaluación de su trabajo misionario. Y es una denominación muy amada, no creo que se apenen por comentar esto y decir su nombre. Se llama la Alianza Cristiana y Misionera. Tenían 20 años que no plantaban ni una sola iglesia nueva. Y el presidente le dijo a los pastores reunidos: ¿cómo es posible que nos llamamos Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y no estamos plantando ninguna nueva iglesia? Por eso dice la Escritura en la carta que el Señor le habla a una de las iglesias de Apocalipsis: tiene nombre de que vive pero está muerto. Hay iglesias que son puro nombre, pero necesitan ser de verdad la iglesia de Dios. Cuarto, necesitamos seleccionar a los líderes que plantarán las nuevas iglesias. No todos los creyentes son sembradores de iglesias. Dios ha distribuido regalos a sus hijos según su plan y capacidad. Por lo tanto, identifique cuidadosamente a las personas correctas. ¿Quiénes van a estar en la oración? ¿Quiénes van a estar en la semana de misericordia sirviendo? ¿Quiénes van a estar ministrando en la semana del evangelismo virtual o en el flash moon? ¿Quiénes van a estar trabajando puerta a puerta? ¿Quiénes van a estar trabajando en seminarios y en conferencias? ¿Quiénes van a abrir sus casas para que su casa sea una iglesia el día domingo 28 de mayo, después del día de evangelismo, el día de Pentecostés? Este año cae el día 28 domingo, para que ese día las iglesias no solo tengan reuniones en sus templos, sino que en la casa de los creyentes haya nuevas iglesias. Necesitamos que aquellos que están tomando la iniciativa de compartir a Cristo entiendan de que no solamente es evangelizar, es hacer discípulos. El evangelismo, decía un escritor cristiano, un teólogo llamado Gary Kuhner, es algo que está implícito en la gran comisión. Lo explícito del mandato es hacer discípulos.
Aquí estamos haciendo discípulos al estar reunidos ahora, porque creemos que usted va a salir de aquí lleno del Espíritu Santo para poder testificar y hacer discípulos a otros. Quinto, descubra y multiplique lo que está funcionando. Vea, nosotros somos una organización de muchos años. Aquí en Dominicana nos ha precedido un siervo de Dios que solamente nombrarlo ustedes sabrán que lo conocen, el señor Braulio Portes. Qué bendición ha sido para nosotros este siervo de Dios. Esta nación, yo estoy seguro que ha sido, y es todavía, porque está vivo en la presencia del Señor, está vivo, Él es una bendición para esta nación. Hombre amado, respetado. Pero déjenme decirles que hay muchos recursos que aquí no los usamos nosotros. Ayer yo me di el lujo de visitar la oficina de enfocado en la Gran Comisión y de ver cómo la esposa de mi hermano Daniel Oscar dirige un proyecto que seguramente algunos de ustedes aquí conocen, el proyecto Magdalena. ¿Cuántas conocen el proyecto Magdalena? Bueno, usted sabe que la película Magdalena o el discipulado Magdalena es un recurso de Jesus Film, que es una estrategia de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Pero aquí la cruzada no usa Magdalena, lo usa enfocado en la Gran Comisión. Eso es poder de Dios, eso es colaboración. ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo si hay alguien que lo está haciendo? Si yo el día de mañana vengo aquí a trabajar, los compañeros míos que están trabajando acá y vienen y dicen, mira, vamos a hacer nosotros también Magdalena, ¿por qué vamos a hacer nosotros Magdalena? Vamos a juntarnos con los que lo están haciendo y que lo están haciendo bien, que les está funcionando, que está dando resultados y vamos a trabajar con ellos. Pero a veces queremos inventar el agua tibia y no podemos hacer eso. Necesitamos ver que Dios ya está trabajando en tantos lugares y no dude en ir y aprender de lo que Dios está haciendo allí. ¿Qué quiero decirle, pastor? Que si usted quiere abrir iglesia, producto de que Dios está tocando en tu corazón y Dios te pone un barrio, mira quién ya está ahí y dile, pastor, quiero hablar con usted, o hermano, quiero hablar con usted. ¿Cómo mi iglesia puede ayudarte a ti a desarrollar lo que estás haciendo aquí? Amigo Jucún, y dígale, Jucún, yo tengo tantos jóvenes en mi iglesia y ahí estamos haciendo ministerio, pero necesito que esos jóvenes sean como los que yo veo en las reuniones, todos arrebatados. Hay que hablar con la hermana. ¿Para qué voy a hacer otra cosa nueva si ya hay alguien que la está haciendo en el reino de Dios? Necesitamos complementar, necesitamos unirnos, necesitamos apoyar misioneros. Usted en una iglesia, aquí en la iglesia usted puede dar un testimonio, el pastor me ha dado testimonio de todos los misioneros que esta iglesia sostiene. Y yo le decía, y le hice una pregunta, y ahora le entiende por qué hice la pregunta. Y le pregunté yo, ¿y todos son la Asamblea de Dios? Y me dijo, todos no. Hay algunos que no son la Asamblea de Dios, pero esta iglesia los sostiene como misioneros. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu de la colaboración. Ay, no, pero es que mi iglesia no puede ir a evangelizar, porque el día de evangelismo justo tenemos el aniversario de la iglesia. Bueno, llama al hermano Daniel Oscar y pregúntale al hermano Daniel Oscar, ¿cuánto cuesta imprimir no sé cuántos símbolos de default para que nosotros podamos dar una ofrenda? Pero la iglesia va a estar participando. ¡Aleluya! No vamos a poder ir porque tenemos otra cosa, que yo no quiero decir si es más o menos importante, gloria a Dios, pero la iglesia se hace presente y dice, díganos cuánto podemos apoyar, porque a través de nuestra ofrenda la iglesia está participando. Eso es colaboración. Oiga, este pastor en Manila, Daniel, le preguntábamos, nos invitó un almuerzo después del culto del domingo. Oiga, 10,000 personas ahí. 10,000 personas. Y allá tienen otra costumbre. Aquí citamos una hora y empezamos una hora más tarde, ¿verdad? Allá no, allá terminó la oración, pusieron un reloj de 5 minutos y en 5 minutos se llenó esa iglesia. Esa gente está en otro level de disciplina. Eso se llenó. Después del servicio nos invitó el pastor a almorzar y fuimos para almorzar y un tiempo para hacerle preguntas y mi compañero le preguntaba, pastor, ¿y cómo ha hecho para crecer en tantas personas, tantos discípulos en esta iglesia? Y el pastor respondía siempre de esta manera, simple, sencillo, haciendo discípulos. La fantástica respuesta era esa. Después le digo, pastor, me fijé que no recogieron ofrendas.
10.000 personas no recogieron ofrenda en el culto. ¿Cómo? ¿Cómo no recogieron ofrenda? No creas que eso no va a pasar aquí. Aquí van a recoger ofrenda ahora. Pero allá no recogían ofrenda. 10.000 personas en una iglesia, un monstruo de edificio. ¿Y cómo se sostienen esto? Están lavando plata aquí. Y yo le pregunté, pastor, ¿cómo hacen para no recoger ofrenda? Y me dijo, sencillo, simple. Somos generosos. Me pegó más fuerte cuando me dijo, eso lo aprendí de ustedes. El doctor Bill Bright fue generoso conmigo cuando yo empezaba a cruzar el templo. Entonces nosotros seguimos el ejemplo y somos generosos. Y hemos encontrado que en medio de que nosotros somos generosos con otros, el Señor es generoso con nosotros. Así que mantenga las cosas sencillas, simples. 7. Mejore la calidad del coaching o del acompañamiento. Algo que están haciendo las oficinas de evangelismo global este año, y seguramente Daniel lo va a compartir más adelante, el equipo, es que aunque seguimos trabajando en todo el país, cada año vamos a tener un énfasis o un enfoque en una región o en una provincia o en una ciudad. ¿Para qué? Para poder dar un acompañamiento mucho más cercano en ese lugar al equipo de trabajo, para poder tener un fruto mucho más real, ¿verdad? No es que no haya fruto real, pero para verlo mucho más real todavía, más de cerca todavía, y ver un impacto tangible con el que podamos celebrar y glorificar a Cristo. Es nada más estar enfocado. Como el ministerio se llama enfocado, hay que estar enfocado. Así que hay pastores a los que yo les pregunto, pastor, ¿y cuántos discípulos tú estás haciendo que no pueden? Porque tengo que administrar la iglesia, porque tengo que preparar el mensaje del jueves del estudio bíblico, y tengo que dirigir el culto de hombres el día viernes, y tengo que estar en la mañana en el ayuno de las hermanas, y tengo que el domingo predicar. Dios no te llamó a nada de eso, Dios te llamó a ser discípulo. Es decir, ¿cuántos líderes estás desarrollando? Si tu ministerio no tiene líderes para multiplicar, si no tiene generaciones para hacer transición, si no puedes pasarle la estafeta a otro todavía, entonces preocúpese, porque entonces no está haciendo bien su trabajo. Necesita usted mejorar la calidad de desarrollar a otros líderes. Y finalmente, necesitamos ser más rápidos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está corriendo. El diablo está corriendo. Y en medio nos damos cuenta y ya estamos sorprendidos porque viene una ley, porque viene otra cosa, y porque se alborota una cosa aquí y allá. Pero la iglesia necesita correr más rápido. La multiplicación requiere intención y velocidad. Como ustedes saben, los movimientos poderosos se mueven rápido. Un movimiento que es lento no es un movimiento real. Sin embargo, nunca debe comprometer la calidad por el bien de la velocidad. Debe andar en un buen equilibrio entre los dos. Debe haber un buen equilibrio, una capacidad de multiplicarnos